Conectas Podcast. En la cumbre del G20 en Río de Janeiro, muchas voces hablaron de hacer algo por la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo, pero llamaron la atención dos planteamientos radicales, uno del anfitrión Lula da Silva y otro de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Esta semana en Tenemos que Hablar, dos ideas para vencer la pobreza en América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar, El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. A globalização neoliberal fracassou. A comunidade internacional parece resignada a navegar sem rumo por disputas hegemônicas. Decía Lula al inaugurar la cumbre de líderes del Grupo de los 20 en Río de Janeiro. Lula hizo una propuesta radical: imponer un impuesto del 2% a los más ricos del planeta para combatir la pobreza y erradicar el hambre. Y la presidenta de México no se quedó atrás cuando propuso bajar el gasto militar para destinar ese dinero a un programa de reforestación en Latinoamérica con el fin último de combatir la pobreza. Para hablar sobre esto se encuentra con nosotros Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Hola Carlos, bienvenido. Hola Mauricio, es un gusto estar de nuevo acá contigo y con la audiencia. Carlos, cuéntanos, ¿qué tan grave es la pobreza en América Latina? Pues algunos análisis dicen que el hambre ha aumentado significativamente desde 2018 y que la situación se agravó durante y después de la pandemia. Sin embargo, un estudio de la CEPAL encontró que la pobreza en la región bajó un 1.5% el año pasado. Pero esa es una buena noticia, ¿o no? Bueno, en realidad no es una baja tan significativa si tomamos en cuenta que había 172 millones de pobres en 2023 en América Latina. También el porcentaje está promediado entre todos los países, así que ahí se ven reflejadas tasas con indicadores menores al 10% de pobreza, como las de Chile, Uruguay, con otras que superan el 50%, como ocurre en Guatemala y Honduras. Es decir, no hay que perder de vista la realidad particular de cada país. Por eso es que el Banco Mundial define a Latinoamérica como una región dispar. Así es, y lo cierto también es que hoy casi 70 millones de personas no pueden comprar una canasta básica de alimentos. Entre ellas hay niñas, niños y adolescentes de zonas rurales que son quienes más están sufriendo la pobreza. ¿Y por qué en pleno siglo XXI seguimos hablando de las grandes cifras de pobreza en América Latina? ¿Es que no hay dinero para superarla? No, pues dinero sí hay y mucho aquí en América Latina. En algún tiempo el mexicano Carlos Slim fue el hombre más rico del mundo. En realidad se trata de un problema de malas políticas sociales y una pésima distribución de la riqueza. De eso hablé con David Faust Rodríguez. Él es profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, también conocido como ITESO, acá en México. La pobreza se debe a la desigualdad, punto. Y se manifiesta en diferentes modalidades. A mí me gusta mucho cómo medimos la pobreza en México. Tenemos un método oficial, multidimensional, que considera no solo el bienestar económico reflejado en los ingresos monetarios y no monetarios, sino también en el acceso efectivo a los derechos sociales, en que hace falta incorporarle a este método la medición de la pobreza de tiempo para que sea completo. Eso nos da una idea un poco más completa de la pobreza, porque la pobreza no es solo carecer de dinero. Pero habría que decir que la desigualdad también existe en el interior de los propios hogares. Por ejemplo, las mujeres no cobran por su trabajo en la casa, ni por cuidar a sus hijos o a sus ancianos. Es cierto, y aunque hay estudios que señalan que a pesar de que las mujeres participan cada vez más de las actividades productivas, aún no se encuentran al nivel de los hombres. En Oxfam, por ejemplo, encontraron que la participación femenina es 15% menor que la masculina en el mundo laboral. Y el experto David Faust también hablaba de otras dimensiones, como la pobreza de tiempo, porque esas personas viven el día a día y no tienen tiempo para descansar, para su familia, para nada. Sí, Mauricio, y en eso Faust tiene un punto de vista bien interesante que tiene que ver con la pobreza urbana, la cual se ve reflejada, por ejemplo, en la falta de un transporte digno, ya que son principalmente las personas más pobres las que pasan más tiempo en el transporte público debido a que viven en las periferias de las ciudades. Carlos, pero hablemos de las propuestas en la cumbre del G20 para revertir toda esa problemática.
Pues fueron dos las que más llamaron la atención. Una fue del presidente de Brasil, Lula da Silva. Él propuso un impuesto a las grandes fortunas del continente y destinar ese dinero a programas sociales. Llama la atención esta propuesta porque no parece tan descabellada. Escucha lo que me dijo Verónica Paz. Ella es economista boliviana y coordinadora de investigación y políticas de Oxfam en Latinoamérica y el Caribe. Hay un mito que se ha construido en América Latina en términos de que si implantáramos un impuesto a los súper ricos y a las grandes corporaciones, no sería suficiente para resolver los grandes problemas. Y si bien es evidente que esto no sería la respuesta a todos los problemas de América Latina, esto sí tendría un potencial de recaudar recursos muy fuertes en muchos de los países para financiar estas políticas. Solo para darte un ejemplo, en el caso de Bolivia, se estimaba que el impuesto a las grandes fortunas que empezó a implementarse en la época de la pandemia representaba algo más de $250 millones y que si bien eso parecía ser poco en relación al PIB, esto duplicaba lo que los municipios invierten en sistemas de cuidados a nivel nacional. Bueno, y no hay que olvidar que una organización tan importante como Oxfam mira con buenos ojos esa iniciativa. Además, hay que decir que los más ricos no son los que pagan más impuestos, sino las clases medias y los más pobres. Por eso decíamos que el principal factor para que exista la pobreza es la desigualdad. Y hablando de desigualdad, está la otra propuesta, la de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Lo que dijo en la Cumbre de Río causó mayor polémica que la propuesta de Lula, y es que ella sugiere reducir el gasto militar para financiar uno de los programas estrellas de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharla y luego hablamos de lo que se dice al respecto. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año $1.700 millones para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 100,000 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Hay que recordarle a la audiencia que AMLO creó ese programa para reforestar e impulsar la autosuficiencia alimentaria. Él presumía de su éxito y trató de exportarlo a otros países como Honduras, El Salvador, Cuba, Belice, Guatemala, Colombia, Venezuela y Haití. Y hay opiniones diversas en torno a este programa, Mauricio. En primer lugar, el gobierno mexicano dice que las personas beneficiadas percibieron mejoras en su calidad de vida al aumentar y diversificar sus productos agrícolas. Esto supuestamente los empoderó, les dio independencia económica y redujo la migración. Esa es la versión oficial. Pero justamente en Conectas publicamos una investigación hecha por periodistas de Centroamérica que encabezó Mariel Ibarra desde México. Y ellos concluyeron, entre otras cosas, que a pesar de que el gobierno de AMLO destinó muchos recursos, no había evidencia de resultados positivos y sí muchas inconsistencias. Sí, es un trabajo que vale la pena volver a revisar a la luz de la propuesta de Sheinbaum. Yo hablé con Jorge Labarreda, él es investigador del Centro de Investigaciones Nacionales de Guatemala, sobre su percepción de cómo se llevó a cabo Sembrando Vida en su país. El objetivo central de ese programa fue pagarle a los expatrulleros que combatieron el conflicto armado interno, y como es prohibido, digamos, constitucionalmente hacer una transferencia directa a las personas, se clasificó como un gasto de inversión y que tenían que reforestar, ¿verdad? En rigor, realmente a ellos primero se les ofreció un monto por el servicio que prestaron, pero no hubo, en el caso de Guatemala, no hubo un control de si verdaderamente hicieron lo que tenían que hacer, y que en el tema forestal definitivamente más bien había un retroceso. Bueno, pues hay que seguir con atención cómo evolucionan las propuestas de Lula y de Sheinbaum, porque en todo caso garantizar seguridad alimentaria a toda la población es una obligación urgente de nuestros gobiernos. Muchas gracias, Carlos, por participar en este episodio. Al contrario, Mauricio, pues muchas gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar.
Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.